Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches, jóvenes caficultores. Qué gusto poder acompañarlos en este hermoso día, ¿verdad? Hoy, 8 de agosto, pues va avanzando ya este año y también vamos avanzando con los cursos. Cada día traemos cursos con un nivel de interés para ustedes mucho mayor. Siempre recibimos mensajes de parte de los jóvenes, ¿verdad? Este curso estaba súper interesante. Así que nos alegra muchísimo. Para nosotros es un privilegio poder transmitirle, ¿verdad? Siempre estos temas que sé que son cápsulas de conocimiento que de una u otra manera vienen a cambiar la manera de pensar. Dicen que una de las cosas más difíciles es desaprender para volver a aprender algo nuevo. Y yo sé que ustedes pues tienen esa facilidad de poder cambiar una idea cuando se dan cuenta que esta no es la correcta o una práctica cuando saben que esta no es la ideal, ¿verdad? Entonces, gracias por acompañarnos. Hoy siempre seguimos con este curso, Café Exitoso en los Mercados Actuales, Trazabilidad Social. Y el día de hoy, pues tenemos una clase muy importante, creando espacios seguros para niños y niñas. Siempre les doy las recomendaciones de la conferencia. Recuerden estar conectados a una buena red Wi-Fi o a sus datos móviles, ¿verdad? Recuerden levantar la mano si quieren, toquen el icono de levantar la mano si quieren hacer alguna conversación o hacer alguna pregunta a nuestro expositor que les traemos el día de hoy. Siempre tengan a la mano papel y lápiz porque es más importante que usted haga sus anotaciones, ¿verdad? Muchas veces es más importante que usted tenga esas anotaciones ahí a que haya estado de repente en muchos cursos, porque realmente si usted no hace sus anotaciones, lastimosamente a usted se le va a olvidar parte del conocimiento y esto es conocimiento muy interesante, cosas que nos va a traer hoy el expositor, sé que a ustedes les va a llenar y más adelante pues ustedes van a ir viendo de por qué les hablo de este tema, que son temas de mucha importancia. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El curso, ¿verdad? Café exitoso en los mercados actuales, trazabilidad social, siempre el tema creando espacios seguros para los niños y niñas en nuestras comunidades. Vamos a ver la biodata de nuestro expositor. Emerson Ulloa es especialista en desarrollo transformador con 14 años de experiencia laboral con ONGs de desarrollo humano en la implementación de programas y proyectos con énfasis en niñez, juventud, liderazgo local con un enfoque de derecho humano y trabajo en asocio. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos en una ONG de ayuda humanitaria. Recuerden que Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de la Caficultura de Nestlé y ejecutado por la Fundación Condo Café y en esta ocasión pues en compañía de nuestros amigos de Sweet Contact. Así que sin más preámbulos, licenciado Emerson, pues los alumnos lo esperan. Bienvenido. Bien, muy buenas tardes, Julio. Gracias por la presentación y sobre todo por la oportunidad de poder compartir, bueno, con más de 100 personas en este espacio. Así que, pues, de mi parte es muy gratificante poder contribuir de alguna manera, ¿verdad?, a esos esfuerzos sostenidos por mejorar la protección de la niñez en todos sus ámbitos y, pues, asegurar un desarrollo integral para los niños y las niñas. Y de alguna manera, pues, ver esas acciones que se pueden hacer para la protección y la prevención del trabajo infantil, que es un tema muy relevante y que de alguna manera pues impacta significativamente en la vida de los niños y las niñas. Esto si hacemos y llevamos a cabo pues las medidas correspondientes, pero impactaría negativamente si definitivamente ignoramos algunos flagelos como lo es el trabajo infantil. Entonces, gracias por poder eh, brindarme el espacio y contribuir pues con cada uno de ustedes por acá. Bien, el día de hoy pues vamos a estar abordando esos espacios o esos entornos seguros en los que los niños y las niñas pues deberían de estarse desarrollando y que esperamos que muchas comunidades de nuestro país Honduras, así como de países vecinos y de cada uno de los que nos visitan, pues puedan estar conviviendo en espacios pues realmente significativos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Pues principalmente cuatro situaciones importantes. En primer lugar, vamos a lograr tener una definición conceptual acerca de los espacios seguros para la niñez, cuál es el objetivo de los espacios, así como su relevancia, porque es importante, digamos, en las comunidades la implementación de programas, proyectos, iniciativas que puedan de alguna manera fortalecer esos espacios de seguridad que deberían de tener los niños y las niñas. Asimismo, estaríamos viendo
¿Cuál es la importancia de las organizaciones de base comunitaria o las OBCs, ¿verdad? Para la protección y la promoción de los derechos de los niños y de las niñas. Es decir, tenemos un liderazgo a nivel de la comunidad que de alguna manera pues va a realizar algunas acciones enfocadas en el bienestar de los niños y las niñas. Entonces, conocer un poco cuál es ese rol. Asimismo, estaríamos mirando la importancia y los roles de los comités de protección contra el trabajo infantil, ¿verdad? Que es una estructura también de base comunitaria que se ha creado con el objetivo principal de poder establecer algunas acciones relacionadas a la prevención del trabajo infantil y al bienestar sostenido de la niñez. Y lo más importante de esto es que esta iniciativa, de alguna manera, pues está siendo vigilada, pero también es reconocida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, como lo es en el caso de Honduras, y está pues establecida bajo los códigos de la normativa. Y por último, pues estaríamos viendo un poco la incorporación de los y las jóvenes en las acciones comunitarias para la protección de la niñez. Es decir, cómo estos jóvenes pueden realizar algún tipo de acciones a nivel de las comunidades para la prevención y asegurar, digamos, eh, la eficiente contribución que podrían estar haciendo en los programas y proyectos que se pueden estar desarrollando a nivel de las comunidades. ¿Cuál es esa frase de reflexión que vamos a tener hoy? Entonces, nuestra frase sería que lo único que trabajen sea sueño. La verdad es que los niños y las niñas, pues eso sería lo único en lo que deberían de trabajar, que puedan trabajar en los sueños que van a tener como personas adultas en un futuro. Muy bien, si pasamos a la siguiente lámina, y me ayuda Julio, por favor. Aquí vamos a ver un poco acerca de los conocimientos previos que ustedes tienen. Entonces, justamente ahorita Marilyn pues ha compartido un enlace para que ustedes puedan ahí ingresar desde sus teléfonos, desde sus aparatos móviles o de sus computadoras y puedan ingresar a ese link y comenzar a contestar estas preguntas. Aquí tienen este código QR que si están utilizando una computadora, pues desde su teléfono entonces pueden escanear este código y pueden hacerlo de manera práctica. Entonces daremos unos segundos más para que ustedes puedan ver este código, puedan tomar alguna captura y si no, puedan ingresar a este chat, ¿verdad? De la plataforma, justamente que estamos utilizando ahora mismo y pueden pues completar por ahí su participación conforme a esas preguntas iniciales. Es importante que ustedes puedan completar esta información de las preguntas iniciales porque les da un parámetro de algunos conocimientos previos que deberían de saber con respecto al tema. Entonces, si gustan, pues, colegas, pasamos a las preguntas, ¿verdad? Para comenzar a discutir cada una de estas. Bien, entonces es importante, ¿verdad?, que cada uno de ustedes pueda ampliar sus conocimientos a través de estos espacios de formación, de interacción que podemos tener acá. La primera pregunta para el día de hoy dice lo siguiente: los niños y las niñas necesitan de los y las jóvenes, así como de las personas adultas, para estar cuidados y protegidos dentro de su familia, dentro de sus hogares, dentro de sus casas, etcétera. Entonces ustedes pueden contestar si esto ustedes creen que es verdadero o es falso, que los niños pues no necesitan ni de los jóvenes ni de las personas adultas para estar cuidados y protegidos. Ahí pueden contestar ustedes, por favor. La segunda pregunta nos dice a nosotros. A ver, hasta ahora pues creo que no tenemos respuestas por acá, colegas. No sé si me ayudan de nuevo proyectando por favor la presentación. Bien, así que gracias Kevin. Si podemos pasar a las preguntas. Bueno, si ya se discutieron y ya se completaron, pues perfecto, podemos dar una mirada rápida, muy bien. Esa es la pregunta número 3. Si pasamos a la número 3, por favor, que muy bien, entonces miramos acá, ¿verdad? Que son algunos de los ejemplos de espacios seguros, 96%, la familia y las escuelas. Muy bien, y miramos la número 4, a ver qué nivel de respuesta pues tenemos por acá ya. Y como persona joven, pues yo debo, estas son pues algunas situaciones, en primer lugar, cuidar a los hermanos menores, ser un buen ejemplo en la comunidad y participar en procesos de formación. Definitivamente pues ustedes están en lo correcto, pueden hacer todas esas acciones a nivel de su comunidad.
Muy bien, ahora sí, entonces, pues vamos a entrar con los contenidos del día de hoy, que tiene que ver con esos espacios seguros y esas definiciones. Entonces, es importante que podamos tener nosotros una conceptualización de lo que significan los espacios seguros para la protección de la niñez y sobre todo, por qué, digamos, dentro de un entorno familiar, dentro de un entorno comunitario, necesitamos tener algún espacio que deben de llamarse como espacios seguros en los que los niños y las niñas deben de estar seguros y cuidados todo el tiempo. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a encontrar algunos detalles que nos van a ayudar a hablar un poco acerca de los entornos protectores. Entonces, bueno, cuando hablamos de entornos protectores, son esos espacios que podemos tener a nivel de la comunidad en donde los niños y las niñas de alguna manera pues pueden desenvolverse, pueden crecer, pueden desarrollarse y pueden aprender de una manera integral. ¿Y cuáles son esos entornos protectores o entornos seguros o qué es lo que buscan? En primer lugar, pues esos espacios seguros buscan un entorno protector. Su finalidad es que los niños y las niñas se encuentren en espacios donde realmente se sientan seguros y que ese espacio donde se sienten seguros puedan permitirles a ellos establecer un marco de confianza. Porque los niños y las niñas, si ustedes saben, dentro de su comunidad hay lugares donde ellos no quieren ir o hay lugares donde a ellos no les gusta ir. Entonces, si hay espacios dentro de la comunidad donde los niños y niñas no les gusta ir, es porque no se sienten bien o es porque han escuchado o han sufrido una situación adversa que a ellos pues les ha impactado y por eso pues ellos no desean estar en ese lugar. Entonces, por lo tanto, un entorno, un espacio seguro debe ser en primer lugar protector, pero también establecer marco de confianza y por último, que esto genere una cultura de paz. Entonces, todas aquellas acciones que nosotros hacemos a nivel de la comunidad pueden a la larga establecer una cultura de paz. Porque lo inverso a esto sería establecer una cultura de violencia, pero los entornos seguros o entornos protectores lo que buscan es un marco de confianza que permita una cultura de paz para todos los niños y las niñas y, bueno, en común para todas las personas dentro de una comunidad. Si miramos la siguiente lámina, podemos ver acá entonces que dentro de la comunidad nosotros podemos tener diferentes espacios seguros. Y por aquí pues podemos hablar específicamente de 4 espacios seguros, pero también podemos alargar un poco más, hablar de 5, de 6, de 7 espacios, por ejemplo. En este caso nosotros vamos a ver 7 espacios seguros, pero pueden haber mucho más dependiendo pues de la región donde ustedes se encuentren. En primer lugar y en primera instancia vamos a decir que un espacio seguro es la familia. Y en efecto, la familia es ese núcleo familiar que le permite a los niños y a las niñas desenvolverse y que debe de ser un espacio seguro. Ahora bien, hay muchas situaciones adversas que los niños y las niñas están sufriendo dentro de sus hogares. Entonces, en muchas ocasiones, ese espacio que debe de ser seguro para los niños se vuelve inseguro. Pero si hablamos de espacios seguros, la familia debería ser el primer espacio en lo que los niños y las niñas deban de sentirse seguros. Lo más complicado que le puede pasar a un niño o una niña es que dentro de ese primer núcleo familiar que tiene ahí en su casa, no se sienta seguro, ya sea porque le agredan, ya sea porque lo vean de manera discriminativa, ya sea porque sufra abuso, ya sea porque sufra maltrato, etcétera. Pero la familia debería de ser ese entorno o ese espacio seguro y protector para la niñez. Luego pasamos a un espacio para la escuela. Y cuando hablamos de escuela, pensemos en todo lo que son los centros educativos, ¿verdad? Que los centros educativos deben de ser esos espacios seguros para los niños y para las niñas. Pero desafortunadamente nosotros sabemos que en muchas ocasiones los centros educativos se vuelven espacios inseguros para los niños y para las niñas, porque encuentran un tema de bullying, encuentran un tema de discriminación, también existen maltratos en muchas ocasiones por parte de los docentes, por parte del personal administrativo, etcétera. Pero en definitiva, los centros educativos deberían de ser un espacio donde los niños se sientan felices. Es decir, están en un espacio en su familia donde se sienten bien, luego van a otro espacio dentro de la comunidad, que es la escuela, su segunda casa, su segunda familia, con todo ese componente de docentes y alumnos, y ahí pues deben de sentirse seguros y cuidados. Entonces, ¿quiénes están involucrados acá? Bueno, en el centro educativo podemos ver involucrados a los niños y niñas, podemos ver involucrados a los docentes, al personal administrativo,
aquellas organizaciones que de alguna manera hacen algunas gestiones dentro de la escuela y que deben de propiciar esos espacios seguros para los niños y para las niñas. En una tercera instancia tenemos la iglesia. La iglesia debe siempre ser un espacio seguro para los niños y para las niñas, un espacio donde se sientan bien, donde se les pueda hablar de Dios, donde se pueda hablar las bondades de ser cristiano, cómo debe de comportarse un verdadero cristiano, por qué debo de comportarme de cierta manera, porque debo de hacer un cumplimiento de ciertos mandamientos, y ese relacionamiento que podamos tener en este espacio como lo es la iglesia, realmente pues debe de convertirse en un espacio seguro y amigable para la niñez. Pero también nosotros sabemos y estamos conscientes que en la actualidad hay muchos espacios como estas, algunas iglesias que de repente pueden ser espacios inseguros para los niños y para las niñas. No es la norma y no es lo que ocurre siempre, pero sí existen esos elementos. Entonces, como comunidad, lo que debemos de asegurar es que los espacios que son seguros deben de permanecer siempre seguros para los niños y para las niñas. Es decir, que los niños se encuentran felices en su casa, que puedan ir a la escuela de manera feliz y que se sientan seguras, que puedan ir a la iglesia y que también se sientan seguros. Luego, lo que son los clubes. Aquí tenemos redes de jóvenes, clubes juveniles, etcétera. Y estas asociaciones permiten que los niños y las niñas puedan desarrollarse también en espacios seguros y que los padres y los cuidadores tengan la suficiente confianza para dejar a sus hijos al cuidado, por ejemplo, de una persona que está organizando una red, que está organizando una asociación. Y esos espacios deberían de ser también seguros para los niños y para las niñas. La comunidad en sí misma, como lo podrán ver ustedes acá, también debe de ser un entorno protector para la niñez. Es decir, la comunidad en sí misma, los niños deben de sentirse en su comunidad muy seguros. Nosotros podemos preguntarle a los niños y a las niñas, ¿cómo se sienten ustedes en su comunidad? ¿Se sienten seguros? Y ellos nos van a decir sí o no. Y si no se sienten seguros, también van a decir el por qué no se sienten seguros. Van a hablar de esto, van a hablar de lo otro, van a hablar de aquellas situaciones que la comunidad necesita asegurar para propiciar ambientes adecuados para los niños y para las niñas. También tenemos lo que son los clubes deportivos, que estos espacios y estas redes o estas asociaciones deportivas permiten a los niños desarrollar muchas habilidades. El tema de la asociación, por ejemplo, lo fortalecen acá. Entonces, los clubes deportivos deben de seguir siendo espacios protectores y cuidadores de la comunidad. Entonces, en ese marco que hemos venido viendo desde la familia hasta la comunidad y luego las asociaciones que contemplan o las estructuras que contemplan esta comunidad, pues deben de ser espacios protectores. Y por último tenemos lo que son los scouts, es decir, esas exploraciones o esos espacios para que los niños y las niñas aprendan, por ejemplo, en ambientes cómo generar resiliencia, cómo generar, digamos, algunas habilidades de supervivencia, cómo mejorar mi autoestima a partir de que yo sí puedo, de que puedo desafiarme, de que puedo competir, de que puedo de repente, pues, lograr pasar algunas barreras, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de situaciones lo pueden aprender desde esas agrupaciones de niños y niñas exploradoras. Y, por ejemplo, en Comayagua, pues, tenemos el caso en el que podemos tener, pues, dos de estos espacios. Entonces, estas agrupaciones permiten de alguna u otra forma que los niños y las niñas se sientan en una comunidad seguros. Y yo sé que ustedes pues han de tener un modelo, digamos, de comunidad en la que ustedes digan, no, esa comunidad es muy segura, ahí realmente las familias son bien tranquilas, los maestros son muy buenos con los niños, los pastores o los sacerdotes son muy buenos, los celebradores de la palabra, los catequistas, etcétera. En los clubes se respira un ambiente de paz, en la comunidad es muy tranquila, etcétera. Entonces, esos son los espacios que realmente pues, debemos de propiciar nosotros a los niños y a las niñas. Si miramos en la siguiente lámina, podemos encontrar entonces algunas acciones que ya se están haciendo a nivel de la comunidad. Algunas son impulsadas, acciones pueden ser programas de gobierno, pero también pueden ser impulsadas desde una ONG, pueden ser impulsadas, por ejemplo, desde una cooperativa, desde una asociación, etcétera. Esto de acuerdo al rubro. Entonces, vamos a hablar de dos experiencias internas, es decir, de Honduras, pero también de algunas experiencias externas, en este caso de México y de Costa Rica, eh, pues, según sea el caso. Entonces, la primera que tenemos por acá son los espacios amigables para la niñez. Esto generalmente lo podemos ver en Honduras
en las zonas que son fronterizas. Miren, miles de niños y niñas cruzan la frontera, ¿verdad? Todo el tiempo, principalmente con rumbo hacia los Estados Unidos, y esto pues vienen de los países del sur. Por ejemplo, aquí tenemos Venezuela, Colombia, eh, eh, muchas personas, por ejemplo, bueno, casi toda la parte sur pasan acá por Honduras. Entonces, estos espacios los establecen algunas organizaciones, algunas ONGs también que trabajan en el tema de migración y como pasan estos niños y estas niñas de alguna manera estresados, agotados, se generan estos espacios donde los niños y las niñas pueden sentirse bien y se conocen como espacios amigables para la niñez. Entonces, durante su trayecto en Honduras, por ejemplo, pueden encontrar estos espacios a nivel de la frontera y ahí los niños pues tienen ese espacio de recreación. También tenemos en algunas zonas del país los centros de cuidado y desarrollo infantil. Estos centros pues son instalaciones físicas que de alguna manera dan una alternativa a los productores, a los cortadores de café, para que puedan dejar a sus hijos e hijas durante el tiempo que ellos estén dedicándose principalmente a la corta de café. Entonces, estos centros de cuidado realmente son una alternativa para que los padres y madres productores de café puedan dejar a sus hijos mientras ellos se dedican a las labores principalmente de café y así evitan de alguna manera lo que es el trabajo infantil. Entonces, estas instalaciones físicas pues son, digamos, gestionadas a nivel de los gobiernos locales, de las asociaciones, cooperativas cafetaleras, ONG que están de alguna manera pues trabajando el tema de la prevención del trabajo infantil y esto pues ha sido muy funcional. Pero también tenemos, por ejemplo, las ludotecas comunitarias que funcionan principalmente en México, que son espacios recreativos donde los niños pueden ir, pueden establecerse con sus padres, con sus madres, con sus cuidadores, pueden aprender, pueden jugar. Y es un espacio abierto que no necesita necesariamente una guía que se desarrolle de manera sistemática, sino más bien un espacio donde los niños hacen lo que quieren con los juguetes que tienen por ahí, aprenden de una manera, aprenden de otra, rompecabezas, etc. Entonces son espacios realmente muy recreativos. Y por último, tenemos las casas de alegría, que esto principalmente pues funciona en las zonas de Costa Rica y también con una intencionalidad de prevenir el trabajo infantil en el rubro del café. La diferencia de estas casas es que están bien cercas a las fincas de café y en algunas ocasiones productores de café pueden gestionar estas casas para que los niños y las niñas que son hijos de cortadores de café principalmente, bueno, se queden en ese espacio mientras los padres se van a la corta de café y por la tarde pues los pasan recogiendo. Estas casas, de alguna manera, pues son, digamos, espacios y entornos seguros que permiten que los niños, en primer lugar, prevengan el trabajo infantil, pero que aprovechen ese tiempo para pues, poder disfrutar de un tiempo y de conocer a otros niños y a otras niñas. Si miramos en la siguiente lámina, vamos a conocer un poco acerca de cuál ha sido esta experiencia de los centros de cuidado y desarrollo infantil en la zona de Ocotepeque. Y van a ver acá, por ejemplo, cómo las cooperativas, cómo gobierno municipal, cómo el voluntariado comunitario y cómo algunas organizaciones de base comunitaria se asocian para poder generar un entorno protector para los niños y las niñas y poder ofrecer, digamos, a la comunidad una alternativa para prevenir el trabajo infantil. Entonces, por favor, Kevin, si me ayuda con el video. Bueno, nosotros como cooperativa apoyamos al Centro Huellita de Amor, primeramente con un poco en el tema de la construcción. Visión Mundial pues hizo una gran parte, pero nosotros tenemos también un granito de arena para su construcción. Y pues actualmente estamos también apoyando con una persona que vamos a pagarla por unos meses para que también esté en atención para los niños. Algunas veces también estamos ayudando con alimentos para los niños también. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte del gran proyecto del Centro de Cuidado Infantil Rayito de Luz, que está ubicado en nuestra comunidad. Estamos comprometidos con seguir impulsando el desarrollo y fomentando la educación para los niños y los niños de nuestra comunidad. Por ello estamos apoyando este gran proyecto. Con él estamos garantizando de que los niños y niñas reciban educación, alimentación y que no sean obligados a cometer trabajos forzosos. Motivados por el proyecto que Visión Mundial ha venido a implementar en nuestra comunidad, basándose con el apoyo de nuestra cooperativa. Sabemos de todos los riesgos que actualmente nuestros niños están corriendo en este rubro tan bondadoso, pero
que al final pues no es un trabajo para los niños. Estamos pensando buscar aliados para poder inyectar el tema económico, traer mejores equipos a nuestro centro de cuidado para que nuestros niños estén de una manera más cómoda y se sientan más felices en lo que hacen. A mí me gusta acá porque juego con mis amigos, me gusta pintar, me gusta jugar y no me suele ir tanto. Si mi papi me dice, te quiero volver a llevar a la finca, yo le diría que no, porque allí me quemo mucho del sol, llueve, me mojo y todo eso. Mi papi dice que me quiere llevar a la finca para que ya no tenga que andar solo. Y mi mamá dice que me tiene que traer porque para que no ande solo y para que no vaya a esa gran caminada para abajo y para arriba sola. A mí me gusta venir al centro porque vengo a hacer tareas, pintar, jugar con mis amiguitos, a comer comida calientita y rica. Bien, entonces, como verán, esta es una alternativa, ¿verdad? Que ha visto la zona de Ocotepeque poder prevenir el trabajo infantil en el sector café a través de estos centros de cuidado. Y bueno, como ustedes pudieron ver, son instalaciones físicas, ¿verdad? Que ya fueron creadas con esa intencionalidad. Pero también la comunidad, como ya lo están haciendo en otros espacios, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Kevin. Podemos ver también que en el mismo sector de la labor Ocotepeque podemos tener comunidades, y esto es un ejemplo, por ejemplo, una comunidad que desarrolla estas mismas acciones, no en un espacio, digamos, que le ha construido una ONG, que le ha construido, digamos, un gobierno local, sino que lo hacen en una casa particular, en una casa comunal, y esto pues permite que la comunidad, bueno, no tenemos una instalación específica para poder cuidar a los niños y a las niñas, pero sí podemos nosotros identificar dentro de la comunidad una casa o un espacio donde poder atender y cuidar a los niños mientras estos se dedican a la cosecha de café. Y como bueno, acá tenemos también de repente un liderazgo comunitario y en este caso de la comunidad de Rosario, pues tiene a su equipo de miembros del comité, ¿verdad? Entonces hay un comité que más adelante vamos a hablar de esto, esta estructura pues permite en primer lugar identificar el espacio donde van a atender esos niños por temporada, luego identificar con quiénes van a gestionar recursos para poder alimentar a estos niños durante la temporada. Y bueno, lo importante acá es que aunque no tienen un espacio establecido fijo como lo que vimos anteriormente, pero sí tienen muy buena voluntad, ¿verdad?, de poderlo hacer. Entonces, con esto lo que queremos decir es que cuando una comunidad realmente quiere poder desarrollar algunas iniciativas relacionadas a la prevención del trabajo infantil, entonces pues se ve la necesidad de poder buscar algunas alternativas como esta y que realmente pues dan resultado. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Kevin. Muy bien. Por ejemplo, acá ya hablar un poco acerca de lo que son los riesgos a los que se ponen los niños y las niñas en la caficultura. Miren, los riesgos realmente pueden ser muy variados, pero en esta ocasión vamos a hablar principalmente de cuatro principales riesgos que pueden correr los niños y las niñas durante esa estadía de ellos en la finca de café. Y hubo un estudio que realizó World Vision Honduras, una ONG de ayuda humanitaria. Y en este estudio había algunos elementos importantes. Por ejemplo, mencionaba que habían actividades que realizaban los niños y las niñas durante la temporada de cosecha de café y que estas actividades estaban principalmente o específicamente con mano de obra de niños y niñas en la corta de café. Porque sabemos que la caficultura de repente tiene varias, vamos a decir así, estaciones donde los niños pueden verse involucrados. Por ejemplo, en primer lugar, pues tenemos lo que es la cosecha de café, es decir, la corta de café, pero también tenemos, por ejemplo, espacios donde se exporta el café, espacios donde se seca el café, etcétera. Entonces, este estudio lo que nos dice que las actividades
de la caficultura lo hacen en la temporada de cosecha de café y principalmente en la corta de café. Y bueno, aquí también este estudio nos ayuda a señalar 4 elementos o riesgos a los que los niños y niñas pues, son expuestos durante ese trabajo. En primer lugar, hay algunos riesgos que tienen que ver con las posturas, con con las lesiones, con los accidentes que pueden sufrir los niños mientras realizan algunas actividades de tipo físico, por ejemplo. Sé que muchos de ustedes han cortado café desde pequeños, quizás todavía lo hacen, y en efecto hay algunas posturas, digamos, que cuando estamos cortando el café, de repente, y voy a poner un ejemplo así, porque yo sé que ustedes me van a entender el término, algunos niños y niñas usan una tumbilla, digamos, como le llamamos en Honduras, que es el recipiente donde recolectamos el café, un poco más grande, digamos, y con un volumen de alcance mayor a lo que este niño y niña puede soportar en su columna vertebral de acuerdo para su edad, por ejemplo. Entonces, si tiene un recolector de café, por ejemplo, que supera su capacidad para soportarlo mientras él está cortando el grano, obviamente van a haber posturas, por ejemplo, que van de alguna manera a lesionar principalmente su columna vertebral de los niños y las niñas. Entonces, hay posturas en las que ellos pueden ubicarse que pueden ocurrir algunos daños. Y luego, pues tenemos obviamente lesiones que podemos sufrir, golpes, fracturas, eh, heridas, por ejemplo, durante esa exposición a los riesgos de la caficultura. También tenemos algunos riesgos que son pues denominados como biológicos, que tienen que ver con los animales, con las plantas, con las bacterias, con esos virus que nosotros podemos encontrar en las fincas de café. Y yo sé que después de un tiempo, digamos, de que un niño está exponiéndose a esas situaciones, puede volverse resiliente, sí, pero hay otros niños, por ejemplo, niñas, que pueden ser alérgicos, por ejemplo, a una picadura de abeja, por ejemplo, ¿verdad? Pueden ser alérgicos, por ejemplo, a una planta, a un polen, y esa situación definitivamente que le va a empeorar su situación de salud. Entonces, esos riesgos biológicos pues, pueden provocar daños en los niños y en las niñas y en algunas ocasiones daños permanentes, por ejemplo. El tema de las bacterias, de los virus, eso es muy común en las fincas de café y pues los niños suelen enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones de los niños y niñas que están expuestos a las cortas de café durante la temporada de cosecha, regresan a la escuela, por ejemplo, con bajos de peso, por ejemplo, ¿verdad? Agotados, muy cansados y con ganas de descansar y de recrearse, porque durante ese periodo de tiempo de vacaciones que tuvo que haber disfrutado, lo que hizo fue trabajar. Y obviamente cuando llega febrero a sus clases, entonces estos niños y niñas están cansados, algunos mordidos de animales, algunos otros que se han enfermado por bacterias y por virus, etcétera. Y bueno, con dolores corporales que ellos de repente no pueden entender, no pueden comprender, y es que no han tenido pues un debido descanso. Pero también podemos hablar de algunos riesgos ambientales. Estos riesgos tienen que ver con los ruidos, con las temperaturas, con la humedad. Por ejemplo, en las fincas de café es muy común que mientras se esté cortando el grano en el día, tengamos, por ejemplo, máquinas despulpadoras todo el día y a las que tenemos que estar escuchando. Entonces, hay ruidos o sonidos que de repente pues, pueden eh, permitir algún tipo de daño a los niños y a las niñas. También las temperaturas, porque ocurre algo. Esta temporada de corta de café coincide mucho con la temporada, por ejemplo, de lluvia, con la temporada de frío. Entonces, por la mañana, por ejemplo, podemos tener lluvias, podemos tener bastante frío, bastante neblina, las temperaturas se ponen un poco difíciles. Y luego las fincas de café probablemente ha llovido por la noche, están bastante húmedas. Y cuando estos niños comienzan a cortar el grano, comienzan a humedecerse su cuerpo. Y esto de alguna manera provoca entonces que con el calor corporal el niño tenga que secar su ropa. Pero luego, ¿qué pasa? Ya a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, el sol comienza a calentar, por ejemplo, ¿verdad? Y luego entonces viene la exposición al sol. Pero en la tarde la temperatura de nuevo comienza a descender y comienza ese ciclo. Entonces, esas situaciones de alguna manera provocan daños, por ejemplo, en la piel, en los niños y las niñas, y eso es muy evidente. Incluso hay padres y ustedes saben porque de repente los han podido ver en las fincas de café, que llevan a los niños a cortar aún sabiendo que está lloviendo, por ejemplo.
y los niños no quieren quizás poder hacer esa actividad, pero ellos siempre los llevan. Y en muchas ocasiones los llevan porque no tienen una alternativa de cómo dejar a estos niños al cuidado de alguien, por ejemplo, en la casa. Y como estábamos hablando de entornos protectores, probablemente no sientan la suficiente confianza para dejar a sus hijos e hijas al cuidado de alguien. Entonces, algunas veces pues son expuestos, digamos, a esta situación. También tenemos, por ejemplo, algunos riesgos sanitarios. Esto tiene que ver con algunos productos químicos que puedan ser, digamos, pueden encontrarse incluso en las fincas de café que pudieron haber sido regados a un tiempo atrás, pero ustedes saben que los productos químicos duran por muchos años en la tierra. Por ejemplo, tenemos consumo de agua contaminada. En muchas ocasiones los niños no caminan su agua, encuentran una vertiente, de ahí la toman y esa agua probablemente pues, puede estar contaminada. Saneamiento básico. En la mayoría de fincas no existe un sanitario, por ejemplo, ¿verdad? Un sanitario digno donde puedan ir los niños y niñas a hacer sus necesidades, por ejemplo, sino que lo hacen al aire libre. Tenemos también otra situación importante y es que muchos caficultores, por ejemplo, tienen casas dentro de las fincas de café, traen a familias enteras para que corten el grano y le dan una vivienda, por ejemplo, para 2 o 3 familias. Y ahí existe hacinamiento. Entonces vamos a encontrar varias personas viviendo en un espacio reducido que no debería de pasar, o sea, es decir, un espacio que no está apto para atender a toda una cantidad de personas. Y por otra parte viene la malnutrición, porque digamos, la mamá o el papá se levantan a preparar esos alimentos a muy tempranas horas de la mañana, luego pues esos alimentos van a ser consumidos en la finca de café, probablemente muchos niños se lo comen helado, por ejemplo, eso no les apetece, solo se comen la mitad de la comida, y lo otro que de repente lo que llevan no es algo sustancioso porque no quedó mucho tiempo de preparación. Entonces, esas situaciones realmente son las que se analizan y que durante la temporada van teniendo un impacto negativo, digamos, en la vida de los niños y en la niña, va deteriorándose la salud y cuando estos vuelven al sistema educativo, definitivamente tienen problemas para poderse ajustar esos primeros meses. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a encontrar acá entonces que no solo son esos riesgos que nosotros hablamos acá, sino que podemos encontrar otro tipo de riesgos a los que se exponen los niños y las niñas, por ejemplo, en las fincas de café. ¿De qué riesgo estamos hablando? Riesgos aún más complicados como lo es el acoso, por ejemplo. ¿Cuántas jóvenes están sujetas a acoso dentro de una finca de café? ¿Cuántos niños están sujetos o han sido sujetos de acoso en una finca de café? Una jovencita de 15, 16 años siendo acosada por personas mayores de edad, por ejemplo. Y se sufren esos acosos dentro de las fincas de café. Podemos encontrar maltrato, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si un niño o una niña no quiere cortar? En muchas ocasiones el padre lo puede agredir físicamente, lo puede castigar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este niño o esta niña por alguna razón cortó un hijuelo, por ejemplo, lo quebró, y en ese momento pues llegó el dueño de la finca que estaba cerca por ahí, le reclamó, por ejemplo, y este niño de alguna manera fue maltratado, humillado en frente de sus padres? ¿Qué pasa si a este niño se le cayó el recipiente con el que andaba recibiendo el grano? Se le cayó y bueno, tuvo que ajuntarlo. Esto no le gusta, por ejemplo, al dueño de la finca o al papá, mira que vas a perder mucho tiempo ajuntando eso, y recibe agresiones. Pero también podemos encontrar un componente de competencia, donde tenemos a niños que son más ágiles para poder cortar el café y otros que de repente no son tan ágiles. Entonces venimos y comparamos y decimos, mira, aquel que tiene tu misma edad corta más que vos, o mira, tu hermano que es menor que vos está cortando más que vos, y comenzamos a insultar, a agredir a este niño o a esta niña, y esto de alguna manera pues tiene implicaciones que lo vamos a ver pues justamente después de ver esta última parte que tiene que ver con la discriminación. Entonces, así vamos generando algunos contenidos en los niños y en las niñas que definitivamente pueden ocasionar estas 3 situaciones que tenemos a su mano derecha. En primer lugar, una baja autoestima. Un niño o una niña, por ejemplo, que está siendo maltratado en una finca de café, por ejemplo, ya sea por su padre, porque no corta, porque no se apura, porque está cortando verde, por ejemplo, etcétera. O un niño que está siendo maltratado, por ejemplo, porque ya a la 1 de la tarde se quiere ir para poder ir a jugar, para poder ir a recrearse, y el padre le dice, no, aquí vamos a estar hasta las 4 o hasta las 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, lo estamos exponiendo a jornadas largas,
y en segundo lugar, pues estamos poniéndolo en una situación de maltrato y esto va a traer como consecuencia una baja autoestima. Un niño que ya no quiere relacionarse, un niño que ya no quiere hablar en la finca de café, un niño que ya no quiere comunicarse y eso pues va a ser el resultado de una baja autoestima. Pero también vamos a tener falta de interés, por ejemplo. Un niño llega a la escuela y bueno, como ha tenido toda una temporada cansada, entonces obviamente no quiere saber de libros. Lo único que quiere es descansar, porque durante ese periodo de 3 meses que no fue a la escuela, pues era un tiempo para que él pudiera descansar, para que pudiera recrearse, para que pudiera jugar, divertirse, pero no es así lo que ocurre. Entonces, cuando llega a su periodo educativo, lo que va a tener pues es una falta de interés. Y por último, podemos pensar también en que esto se nos convierte en una persona vulnerable. Imagínense a una niña que ha sido abusada en una finca de café. Esta niña, desafortunadamente, quedó embarazada. Desafortunadamente, esta persona no se hizo responsable, ¿verdad? Obviamente, porque esto había sido un abuso. Se fue a vivir con sus padres. Aparte de que sus padres le van a echar en cara esa situación, va a ser una madre soltera y ese niño es muy probable que tenga la misma tendencia de poder quedar en un círculo de trabajo que no le va a permitir desarrollarse de manera eficiente. O por otro lado, una joven encontró, digamos, a una pareja dentro de la finca de café, se fue con esa persona porque probablemente esa persona no era de ahí, venía temporalmente a cortar, pero después de un tiempo regresa a la casa de los hogares porque tuvo alguna discusión, porque el que era su pareja la despachó, etcétera, por tantas situaciones, y esta niña probablemente queda pues en una situación de vulnerabilidad, porque queda con un hijo con el cual tiene que asumir, dejar sus estudios, comenzar a trabajar para poder pues mantener y dar el sustento a ese niño o esa niña. Entonces, estas son algunas cosas intrínsecas que podemos tener en el proceso de la caficultura y que son riesgos evidentes que ahí están. Que en muchas ocasiones lo queramos ignorar es otra cosa, pero realmente estos son riesgos a los que se exponen los niños y las niñas en la temporada de cosecha de café. Una fractura, por ejemplo, donde los padres van a gastar la mayoría de recursos que tenían para otras situaciones para poder lograr la salud de este niño o esta niña. Entonces, es muy importante, digamos, que cuando vamos a tener este tipo de exposición de los niños y las niñas a la finca de café, pensemos muy bien como padres de familia, como cuidadores, como hermanos mayores, como jóvenes de la comunidad, si realmente pues es lo que quiere la comunidad, tener esta exposición de niños y niñas en las fincas de café. Miremos entonces la siguiente lámina. Y acá es muy importante porque la organización comunitaria, por ejemplo, tiene mucho que ver en cómo se va desarrollando los procesos de protección de la niñez. En primer lugar, una organización comunitaria, solo para que sea del entendido, es una forma de estructurar una comunidad o de organizar una comunidad para que esta comunidad pueda enfrentar los problemas comunitarios y de alguna manera puedan identificar las necesidades. Y una vez identificadas esas necesidades, puedan unir esfuerzos, estos esfuerzos puedan generar una acción y que esa acción pueda convertirse en un bienestar integral para la niñez que nos dará como resultado pues entornos protectores. Entonces, una comunidad organizada identifica su problemática, realiza algún tipo de esfuerzos en común, estos esfuerzos se convierten en acciones y estas acciones nos dan como resultado lo que son los entornos protectores para la infancia. Si miramos la siguiente lámina, vamos a ver acá entonces que es indispensable poder contar, cuando hablamos de entornos protectores, con un liderazgo comunitario. Este liderazgo tiene que ver obviamente con una organización comunitaria. ¿Y qué es esa organización? ¿O qué entendemos o qué llamamos como organización comunitaria? Pues en palabras sencillas, es cuando un grupo de personas se unen para reflexionar sobre problemas específicos que están afectando a la comunidad y que de alguna manera pues lo que buscan son soluciones y que estos problemas pueden ser de carácter social, pueden tener un carácter cultural, un carácter económico, un carácter político, un carácter productivo, etcétera. Puede ser mucha la finalidad. Lo importante es que dentro de la comunidad podemos tener diferentes tipos de estructura o diferentes liderazgos que están organizados en diferentes estructuras. Por ejemplo, ¿qué tenemos en una comunidad? Patronato comunitario, por ejemplo, que es una estructura o máxima estructura dentro de la comunidad que regula las acciones que desde el gobierno local o desde el gobierno municipal o desde las alcaldías, como lo queramos ver, pues se implementan dentro de una comunidad y los responsables para que se implementen esas acciones
son justamente los patronatos comunitarios, que es un conjunto de personas con algunas habilidades que permite pues desarrollar acciones en favor de la comunidad. Tenemos las juntas administradoras de agua. Creo que estas juntas las conocemos un poco más porque son esas agrupaciones de personas que regulan la calidad de agua dentro de la comunidad y que aseguran el fluido para las personas. Las asociaciones de padres y madres de familia, que generalmente las tenemos dentro de los centros educativos, los grupos religiosos, los comités de protección contra el trabajo infantil y otros. Ahora bien, si pasamos a la siguiente, podemos ver entonces que todas estas organizaciones que tenemos acá dentro de la comunidad, en primer lugar, trabajan por un objetivo en común, que es mejorar las condiciones de vida que tienen los miembros de una comunidad. ¿Para qué? Bueno, para enfrentar esos problemas sociales que los afectan de alguna manera u otra. Por ejemplo, los patronatos enfrentan problemáticas relacionadas a la infraestructura, relacionadas a la convivencia, etc. Juntas administradoras de agua resuelven problemas relacionados con el fluido de agua. Los padres y madres o asociación de padres y madres de familia resuelven problemas relacionados al centro educativo. Los comités de protección contra el trabajo infantil, que lo vamos a ver posteriormente, resuelven problemas relacionados al trabajo infantil y a los incidentes de bienestar de la niñez. Y también esto pues, puede priorizar a algunas intervenciones a nivel de la comunidad. Si miramos la siguiente lámina, vamos a encontrar entonces que dentro de las buenas prácticas que podemos ver están los comités de protección contra el trabajo infantil, que son estructuras, simplemente son estructuras que han sido creadas en la comunidad con un objetivo específico que es poder cuidar a los niños y las niñas que están en riesgo de trabajo infantil y poder pues, ofrecer junto a la comunidad algunas alternativas que permitan de alguna u otra forma generar espacios, entornos más seguros y que los niños y las niñas no estén expuestos a situaciones de trabajo infantil. Lo bueno de estos comités de protección contra el trabajo infantil es que son figuras que son reconocidas, en este caso por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en Honduras, es decir, puede realizar acciones relacionadas a la protección de la niñez y la Secretaría lo reconoce como una figura comunitaria que vela por la protección y el cuidado de los niños y de las niñas. ¿Pueden las comunidades tener esto? Sí, en efecto. Por ejemplo, las comunidades que acabamos de ver de Ocotepeque en el video anterior tienen un comité que ayuda, digamos, a poder generar algunos espacios y entornos más seguros, que es de lo que le quiero hablar justamente en la siguiente lámina. Entonces, ¿cuáles son esos roles que juegan los comités de protección contra el trabajo infantil? Porque estábamos hablando de patronatos, de Junta de Agua, de otras asociaciones o organizaciones de la comunidad, pero nos interesa en este espacio resaltar el rol que hacen los comités de protección contra el trabajo infantil, que es una figura más de la comunidad. E incluso, si no quisiéramos tener un comité específico para las situaciones relacionadas al trabajo infantil, lo podemos hacer perfectamente desde cualquier otra estructura que tengamos. Bueno, para no tener un comité más, que las acciones relacionadas al trabajo infantil las hagamos entonces desde la Junta de Agua, las hagamos desde el patronato, las hagamos desde la Asociación de Padres y Madres de Familia. Eso ya queda a criterio de la comunidad. Pero si quieren, digamos, realizar algunas acciones que van a ser específicas para el tema de cuidado y protección de la niñez, lo vamos a hacer entonces con estos comités de protección contra el trabajo infantil. Entonces, por ejemplo, una de las acciones que realiza este comité es planificación y lo hace de manera interna. Planifican las actividades para la prevención y la reducción del trabajo infantil que van a llevar a cabo en la comunidad. Luego de esa planificación, esto pasa a una sensibilización y donde este comité se compromete a sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos y las consecuencias del trabajo infantil, para que un padre o madre que está llevando a sus hijos a las fincas de café ahora lo piense y diga, escucha, tiene razón, creo que esos riesgos, lo que yo llevo a mi hijo, a mi hija, no son buenos para su integridad, entonces yo mejor busco otra forma de cómo cuidar a mis hijos, de cómo dejarlos en casa, pero no exponerlos al trabajo infantil. Estas acciones también tienen que ver con incidencia. ¿Incidencia ante quién? En primer lugar, ante los gobiernos locales, porque los gobiernos locales tienen una cuota de responsabilidad en la prevención de trabajo infantil. La prevención de trabajo infantil no es una responsabilidad específica de la comunidad, sino que existen otros actores, otras instancias, otras dependencias del gobierno que también tienen que ver con la prevención del trabajo infantil. Y también hay un punto de incidencia que hacen los comités ante los operadores de justicia o ante los tomadores de decisiones, en el sentido de que tenemos incidentes de bienestar de la niñez
y a quién presentamos estos incidentes. Entonces, los operadores de justicia acá juegan un papel crucial en este aspecto. Y por último, los comités hacen una acción de gestión. ¿Por qué razón? Porque necesitan tener algún recurso económico para echar a andar algunas alternativas, como los centros de cuidado, por ejemplo, que necesitan a cuidar niños, que tener materiales, que dar alimentación, etcétera. Y ellos hacen algún tipo de gestión. Y si ustedes se recuerdan en el video anterior que vieron, una persona de la cooperativa decía, estamos pensando en que nuestros compradores de café puedan darnos un poco más, digamos, por el valor de nuestro café para invertirlo, por ejemplo, en este centro de cuidado. Entonces, esas acciones que realizan esos miembros del comité realmente pues contribuyen a la sostenibilidad y a los resultados positivos dentro de la comunidad. Entonces, dentro de los roles del comité, estos serían como las principales acciones que ellos estarían realizando. Si miramos la siguiente lámina, por favor. Acá encontramos que hay algunas acciones concretas, por ejemplo, que los miembros de los comités de protección contra el trabajo infantil, principalmente en Ocotepeque, han realizado, por ejemplo. Porque el ejemplo lo traemos de los centros de cuidado de Ocotepeque, entonces vamos a hablar de lo que hacen estos comités en Ocotepeque. En primer lugar, hacen un acompañamiento, porque estos centros que miramos anteriormente funcionan en la temporada de cosecha de café. Entonces, ellos se aseguran de hacer las visitas a estos centros de cuidado para que tengan lo necesario, para que tengan las maestras que impartan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que haya la alimentación, etcétera, que los niños tengan un ambiente adecuado, protegidos, cuidados, y ellos dan ese acompañamiento. También hacen un proceso de sensibilización a la comunidad y a los socios, que era lo que hablaba anteriormente, y un proceso de gestión, por ejemplo, a través de convenios con algunas cooperativas, con el gobierno municipal, por ejemplo, para poder tomar fondos, y así también con algunos compradores extranjeros de café. Ellos les dicen, miren, estamos preveniendo el trabajo infantil a través de esta iniciativa y necesitamos porque ustedes nos den algunos recursos para poder invertir acá. Entonces, estas son como algunas acciones específicas que ellos realizan a nivel de campo para que estos centros pues, puedan funcionar. Y vimos las dos caras de la moneda, ¿verdad? Vimos por un lado un centro que había sido construido específicamente, pero también vimos otro espacio que la comunidad ha identificado para poder cuidar a los niños y las niñas. Si miramos el siguiente espacio, por favor. Acá vamos a encontrar algo muy importante y es aquellas acciones, digamos, que como persona joven realmente yo puedo o debo de contribuir en la protección de los niños y de las niñas. Entonces, ¿cómo desde mi perspectiva juvenil, yo realmente puedo hacer algunas acciones que sean contribuyentes a los niños y a las niñas? Entonces, si miramos la siguiente lámina, miramos acá que dentro de la comunidad, por ejemplo, un joven o una joven puede llevar a cabo, por ejemplo, un rol en su entorno comunitario, en primer lugar, haciendo ¿qué? Participación. ¿Participación dónde? En los espacios de toma de decisiones. Miren, hay un tema muy importante y relevante, y es que los espacios de toma de decisiones de las comunidades se nos están volviendo adultistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las organizaciones que vimos anteriormente, como patronato, juntas de agua, asociaciones, están siendo lideradas por personas muy adultas. Muy pocos jóvenes, miramos, generalmente está constituido por el 10 o el 15% de jóvenes esa estructura. Pues necesitamos incrementar la participación de los jóvenes en esos espacios de toma de decisiones. En muchas ocasiones no es falta de comunicación, sino es más falta de interés del joven, porque en muchas ocasiones, y yo trabajo un poco este tema de desarrollo, se invitan a los jóvenes para que participen en una asamblea comunitaria, porque van a elegir la nueva asamblea de un patronato, de una junta de agua, y en muchas ocasiones los señalan o los proponen, y bueno, ya sea por desconocimiento del cargo, porque no quieren asumir retos, muchas veces los jóvenes dicen que no. Entonces, el llamamiento acá es que los jóvenes y las jóvenes deben de participar de manera activa en estos espacios de toma de decisiones, porque de alguna u otra forma necesitamos asegurar el relevo de liderazgos en la comunidad. ¿Qué pasa cuando ya se mueren las personas adultas que están ahora en estos espacios? Personas de 50 años, 60 años, algunas veces en patronato, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando ellos fallecen? Entonces, bueno, nos encontramos en una situación que no tenemos jóvenes, no tenemos personas que los vayan a sustituir. Entonces, la idea es que en estos grupos o organizaciones se vaya haciendo un proceso de relevo generacional. También estos jóvenes pueden participar en un tema de sensibilización en la comunidad. Por ejemplo, ustedes
que ya están recibiendo esta formación relacionada a la prevención del trabajo infantil, a los entornos protectores, pueden, dentro de su marco de familia, dentro de su marco de comunidad, dentro de su asociación juvenil en la que ustedes pertenecen, apartar un día y decir, hey, con lo que miramos allá, vamos a desarrollar una capacitación para las personas, para los padres de familia que llevan a sus hijos a las fincas de café y vamos a hablar de este tema. Probablemente de entrada esto va a ser difícil, pero después de un tiempo algo va a ir calando en estas personas y cuando ustedes comienzan a hablar, y si violan a esta niña o este niño, y si esta niña encuentra una pareja y se va, ¿y qué pasa si la embarazan dentro de la finca de café? ¿Y qué pasa si este niño se fractura? ¿Y qué pasa si en esa movilización de una comunidad a otra se cae del vehículo y fallece porque ya ha ocurrido? Entonces, cuando ponemos esto en perspectiva de los padres, ellos comienzan a decir, wow, tiene razón, son muchos los riesgos, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de sensibilización lo pueden hacer ustedes jóvenes dentro de su comunidad, principalmente dentro del sector cafetalero, para la prevención del trabajo infantil. Luego, pueden también hacer propuestas de desarrollo dentro de su comunidad, que ya hay gestiones, por ejemplo, que se están haciendo desde la Oficina Municipal de Niñez y Juventud, ya hay algunas acciones que se están haciendo y que se están promoviendo, digamos, dentro de la comunidad. Entonces, ustedes están llamados para poder proponer algunas acciones. También va a ser importante que puedan modelar dentro de la comunidad un testimonio. Las personas van a creer, digamos, si confían en el testimonio que ustedes están mostrando. Como personas, manténganse alejados de algunos vicios, que de repente pueden hablar mal su testimonio, entonces concentren en las cosas que realmente pueden hacer bien para que las personas puedan creer el discurso cuando ustedes vayan a sensibilizar. Y por último, como hablábamos, asegurar el relevo generacional, que ese pues, sería como el compromiso de todos y cada uno de ustedes, principalmente pues, dentro de sus comunidades. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer, en la siguiente lámina, por favor, vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido hoy. En primer lugar, conocimos acerca de lo que eran los espacios seguros y protectores de la niñez, la importancia, cuál es ese papel que juegan dentro de la comunidad. También hablamos un poco acerca de la organización comunitaria, su rol, su importancia, el liderazgo comunitario. Hablamos un poco de esos comités, para qué sirven los comités de prevención de trabajo infantil. Y por último, qué puedo hacer yo como persona para poder pues, mejorar los entornos protectores dentro de mi comunidad. Ahora sí, Kevin, entonces podemos proyectar esas últimas preguntas, salvo que hubiera pues algún comentario o alguna consulta, pues este sería como el momento para poderlo abordar. De lo contrario, pues pasaríamos a discutir ya las preguntas finales de este proceso de participación y enseñanza. Muy bien, entonces les damos unos segunditos para que ustedes puedan pues conectarse. Aquí tienen un código QR que lo pueden escanear con sus aparatos móviles y desde ahí lo pueden contestar las preguntitas que están por acá. De igual manera, pues, ahí tienen un link también, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Ustedes pueden acceder y perfectamente pues, pueden contestar algunas preguntas por acá. Entonces, ahora sí que pasamos a las preguntas. Y bueno, claro, todos aquellos que tengan alguna duda, pues pueden dejarlas en el chat y pues daríamos algún tipo de respuesta si el tiempo nos lo permite. En primer lugar, nuestra primera pregunta nos dice, con la adopción de los espacios seguros buscamos, en primer lugar, aumentar el nivel de empleo de una comunidad, propiciar entornos protectores para la niñez o un posicionamiento político de los líderes comunitarios. Entonces, ahí ustedes pueden responder y bueno, pues buscamos propiciar entornos protectores para la niñez. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿la organización comunitaria permite a la comunidad, bueno, efectivamente, enfrentar los problemas comunitarios que a ellos les están afectando? La tercera pregunta nos dice por acá, ¿son roles que realizan los miembros de los comités de protección contra el trabajo infantil? Bueno, hablábamos de roles, por ejemplo, la identificación y reportaje de casos de bienestar de la niñez, sensibilización comunitaria, por ejemplo, de protección de la niñez, incidencia ante las autoridades locales, etcétera. Todas esas son acciones que realizan los comités de prevención de trabajo infantil. Efectivamente, esas son muchas de las acciones que se realizan. Y por último, entonces, como persona joven, ¿qué puedo yo? En primer lugar, formar parte de alguna organización de base comunitaria. Puedo participar en procesos de formación comunitaria,
puedo ser un ejemplo en mi familia o en mi comunidad, puedo proteger a la niñez, o todas son correctas. Entonces, bueno, tenemos ya por acá que un 88% pues ha creído que todas estas acciones que están por acá pues deben de ser eh, acciones que los y las jóvenes deben de llevar a cabo en la comunidad. Bueno, hasta acá mi participación y bueno, siempre pues es grato poder comunicarme con cada uno de ustedes a través de estos espacios y agradecer pues a todos los patrocinadores de este espacio porque ustedes ya perfectamente lo conocen, ¿verdad? El plan Nescafé, los jóvenes caficultores, Nestlé, USAID, Fundación Condu Café y Sweet Contact que se han unido pues en este consorcio para poder llevar este tipo de formación hasta ustedes. Por acá me quedo, Kevin. Si hubiera alguna consulta, pues aquí estaré. Bueno, muchas gracias, licenciado Emerson. Gracias por esta tremenda clase que nos acaba de impartir, ¿verdad? Aquí está el número de jóvenes caficultores, 3168-5203, y nuestro correo consultas jóvenescaficultores@ondocafeproyectos.com. Les recuerdo siempre llenar su asistencia, ¿verdad? Estamos en la clase número 4. Este curso tiene 10 clases, así que finalizamos hasta el 16 de agosto, en la clase número 10. Jóvenes, llenen su asistencia. Con esta asistencia ustedes van a ser acreedores de su certificado. Es muy importante, ¿verdad? Siempre estamos recordando. El fin de semana se les va a estar enviando todas las clases de los links de las clases que se han estado transmitiendo a lo largo, ¿verdad? De lo que va el curso Café Exitoso en los Mercados Actuales, Trazabilidad Social. Recuerden que Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de la Caficultura de Nestlé y ejecutado por la Fundación Condu Café, y en esta ocasión pues en compañía de nuestros amigos de Sweet Contact. De nuevo, licenciado Emerson, muchas gracias, ¿verdad? Por su tiempo y espero que pasen una feliz noche y los esperamos mañana a la misma hora y por los mismos canales. Bendiciones.